Bueno, hoy parece que me ha tocado a mí llenar unos minutos de vídeo. Mi nombre es José Manuel, soy el propietario, fundador y diseñador de Neutral Audio, con lo cual llevo ya mucho tiempo metido en esto como fabricante y diseñador de equipos, un poquito especiales y diferentes a lo normal. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy me piden que hable un poquito de qué ha ido mi recorrido a nivel audiófilo hasta el día de hoy. Si tengo que rememorar o tengo que recordar, pues yo creo que mi primer contacto es el día que nací, en el que por alguna razón se fue la luz. Allí la matrona, todo el mundo allí buscando velas, buscando cosas. Seguramente enchufaría yo mi cordón umbilical en un enchufe y algo raro hizo ahí. Desde entonces siempre he tenido un contacto claro con sobre todo con la electrónica. Al principio hacía emisoras de radio con 8 años, receptores, trabajaba en algunos sitios intentando reparar cosas. A nivel siempre he tenido un libro de electrónica en la mano, no recuerdo ni desde cuándo, he hecho todos los cursos que había en aquella época también. Así que no recuerdo realmente bien cuándo empezó esto del audio. Con 17 años montamos un grupo musical, Maverick, en el que yo era el teclista. Íbamos de gira, íbamos de concierto con mucho éxito. No había muchos aquí en mi localidad que nos dedicáramos a esto. Pero aparte de ser el teclista del grupo, yo siempre llevaba los amplificadores, fabricaba mis propios amplificadores a válvula, que esos 100 vatios era una barbaridad, era lo que llevaban unos amplificadores enormes, muy pesados, con unos altavoces que me doblaban a mí en tamaño, siempre buscando drivers grandes, 18 pulgadas, 15, 12, con combinaciones. Tuve la suerte de tener un amigo que se dedicaba a alquilar equipos para ferias, se dedicaba a montar equipos en eventos, y me dejaba trastear en su taller. Allí había todo tipo de cacharros y todo lo que estaba averiado me lo dejaba a mí. De vez en cuando le daba uno, reparaba a él y yo me quedaba con otros. Ese era mi pago por hacer ese trabajo. Éramos el grupo que mejor sonaba en directo. Los otros grupos incluso me buscaban para que les montara. Nunca quise darles tecnología, pero ya quinceañeras, 18 añeras. Siempre a los altavoces más grandes, pintados de negro, muy artesano todo, ¿vale? Los amplificadores de válvula. Bueno, lo cierto es que la afición se fue haciendo un poco mayor, cada vez fue creciendo. Siempre tuve equipo de música en casa, generalmente equipos pequeños, marcas comerciales, porque claro, era una época en la que había que casarse, criar niños, hacer una familia, buscar una fuente de ingresos estable. No era fácil. Mis padres eran personas modestas, solo pudieron darnos educación a todos mis hermanos y a mí. Y bueno, pues hubo una época un poco más tranquila con respecto al audio, en el que tenía que conformarme pues con poquita cosa. Pero bueno, la cosa fue mejorando, fue pasando los años. Hubo un momento en el que tuve que plantarme, ya con 40 años, era demasiado trabajo, era demasiada historia, llevaba muchos proyectos en marcha. Entonces, con 40 años, cerré la empresa de informática que llevaba, hacíamos análisis informáticos y programación de unos ordenadores que realmente no eran muy avanzados, era lo que habíamos, lo que teníamos en la época, pero que funcionaba muy bien. Ahí empecé a tener tiempo. Y una de las primeras cosas que empezó a hervir en la sangre fue pues mi afición de nuevo por todo el cacharreo, por toda la electrónica y por todo lo que era el sonido. Yo soy más audiófilo y más técnico que melómano. Yo pocos nombres de discos me sé, pocas canciones, me cuesta mucho trabajo ubicar un determinado artista. Sé lo que me gusta de todo. No me gusta mucho el jazz, no me gusta tampoco los reggaetons modernos, no me gusta mucho estas canciones modernas que todo suena igual, con mis respetos por ello, porque son uno de mis principales clientes en el sector profesional, que llevan mis procesadores cuando van de gira en directo. Pero bueno, cada uno tiene sus gustos, eso no es compatible con el negocio o el trabajo. Así que sí que empecé a recuperar la afición, ya por fin pude, los niños grandes, la economía resuelta, los baches ya todos rellenos, y tuve la suerte en esa época también de empezar a relacionarme con más gente del audio, con grupos de amigos fantásticos. Hemos hecho piña desde entonces y utilizando
en plan egoísta por mi parte, la experiencia que ellos habían ido acumulando antes que yo y que habían ido montando sus equipos. Tenían sistemas de open baffle, tenían sistemas de amplificación activa. Siempre he tenido una relación muy estrecha con el tema del cine en casa, que hoy día forma casi el 80% del tiempo que yo dedico en mi sala. Proyección 5.1, 7.1, siempre es lo que más me satisface. Volviendo a lo de antes, empecé con unas Usher, había pasado por unas Bower pequeñas, unas MD, había pasado por pequeños equipos de Electra Sonus Faber. Visitaba las tiendas, pero en las tiendas lo que había que me gustaba era impagable, lo que podía pagar no me gustaba, era un problema. Aún así, insistía, iba comprando piezas, he comprado amplificadores de muchos tipos, he tenido Parason, he tenido Electrocompanion, he tenido Rotel, he tenido Nain, he tenido Kenwood, he tenido Sony. Me acuerdo del Sony, algo importante, quizás ahí empecé con unos 14, 15 años, no creo que tuviera mucho más. En una de estas visitas que hacía a Jerez, me encontré unos altavoces de Sony, que eran el doble de grande que estos. Aquello era 2 cubos de rubí enormes, con una amplificación Sony de la clase ES, y tenía puesto Mecano. Yo lo escuché desde la calle y entré a ver qué hacía Mecano ahí dentro de esa tienda. Y me encontré un equipo ahí puesto en medio, lo vendían ellos, a un precio razonable, y aquello me dejó absolutamente de piedra. Digo, ¿cómo puede ser que una marca Sony, claro, luego ya me voy viendo que Sony sí que era una primera marca que hacía cosas realmente buenas, y ahí es donde en realidad creo que, aún no pudiendo y aún no teniendo la edad o la experiencia, es donde ya ahí decidí que tenía que montar algo importante y algo bueno en el tema del audio. Pues volviendo a donde iba, altavoces he tenido los Usher, así de cierta magnitud, he tenido Kef, he tenido Ibiswan, mis amigos lo conocen por las cajas de cartón piedra, pero están totalmente equivocados, porque esa caja, que era enorme, también era grande, como la Sony, con 2.15 pulgadas, con 2.12 pulgadas, con un panel de Twitter. Y bueno, es verdad que en música era un poquito mejorable. De hecho, se mejoró después, pero el resultado era realmente bueno. Aquello dio paso a otro tipo de altavoces. Pasé por cajas electroacústicas, tuve unas Avalon, si mal no recuerdo. Tuve, ¿cómo se llamaban estas cajas que eran de panel electroacústico? Tuve una Martin Logan con el altavoz de grave dinámico, todo el panel electrostático, que fueron muy bien, pero me resultaba demasiado grande toda la escena que me ponía. Los pianos eran gigantescos y al final terminé también cambiándolas. De lo último que tuve, pues he tenido una Wilson Audio, una Roland Puppy 2, muy buenas, preciosas, me encantó. Estuve trasteándolas para seguir aprendiendo y terminé vendiéndolas, y di un paso que mis amigos decían que hacía, porque me compré unas Bower, una 802 Nautilus, la N, pero es que la compré para trastear con ella. Estaba claro que después de las visitas de mis amigos, que cada vez tenemos una amistad mucho mejor, mucho más eficiente en todos los aspectos, compartiendo muchas visitas, compartiendo muchas conversaciones con un chuletón encima de la mesa, vimos que yo tomé una decisión y opté por pasar a un sistema activo, multiamplificación y en open baffle. Las dos cosas que más me habían gustado, porque una visita, quizá uno de mis primeros contactos a uno de mis amigos que tenía un open baffle bastante currado en aquel momento. Hoy está todavía mucho más avanzado. De hecho, habéis tenido oportunidad de ver el vídeo en la sala de Ricardo. Me puso una Big Bang en vinilo con órgano. No era un órgano, era un Hammond, un órgano Hammond. Y yo tengo la sensación clara de haber visto colores ese día. Ese día el órgano, toda esa frecuencia, toda esa armonía, lo tenía delante mío y lo estaba visualizando. Literalmente veía el aire de color, veía que efectivamente eso era lo que quería. Eso lo tuve súper claro ese día. Altavoces de 6 vías,
con mi amplificador de neutral, también diseñado por mí, que son, dentro llevar 4 amplificadores, 2 de ellos en bridge, para darle 400 vatios, 150 y 150 al altavoz, al panel de agudo, que utiliza un 2 pulgadas como altavoz principal, y luego lo complementa un 1 pulgada y un 5 pulgadas. Todo eso está multiamplificado con crossover analógico de alta resolución, todo en cuarto orden y con los mejores componentes que se podía encontrar en ese momento, que están también dentro del amplificador. La cuestión es que yo veía, si dominaba la electrónica bien, tenía ya los recursos económicos de personal, de sitio, era más satisfactorio fabricarse las cosas que no comprarlas. Entonces hubo un momento en el que decidí dejar de comprar cosas, porque las cosas que compraba y que probaba, pues algo me faltaba, no terminaba de encontrar ese puntito, esa magia que había tenido oportunidad antes de ver en casas de mucha gente, y quería unificarlo todo ahí en el mismo sitio. No hay que olvidar que mi experiencia en el sector profesional es buena. Estoy muy bien relacionado también con los primeros técnicos del sonido de primeras figuras como el Divo, Andrea Bocelli, Tom Jones, Sial, etcétera, y podía hacerle a ellos preguntas. Y uno de ellos en una ocasión me dijo: tú lo que buscas no lo vas a encontrar nunca en el digital. Hoy no, quizás mañana, pero por la tecnología que teníamos en ese momento, me dice: prueba unos analógicos. Hombre, un analógico de 100 euros, pruébalo a ver si es lo que buscas. Y efectivamente me compré, ya tenía un DBX digital también en aquella época, que estaba perfectamente ajustado todo, que el sonido era bueno, que no digo que fuera malo. Pero fue quitarlo y poner un simple crossover de 120 euros, creo que me costó en aquel momento analógico. Y bueno, qué decir, la relación de señal-ruido era desastrosa. Había cosas que había perdido, pero encontré lo que buscaba, esa magia, esa forma de entregar el sonido. Así que decidí que ese era el camino. Probé otros crossover analógicos ya de más envergadura, iban bien, pues la verdad es que iban bien. Así que al final el camino de esto me llevó a que, aún con las etapas que tenía, que eran Parason y APAR, eran las etapas que utilizaba en esa época, tenía 3 Parason grandes, que luego ya las vendí, fabriqué y diseñé y fabriqué un crossover analógico, estereofónico, de cuarto orden, de tipo LR, con una serie de componentes y una circuitería, pensando en lo que buscaba, lo que quería. Así que el que fue el precursor del filtro que hoy tienen mis amplificadores, lo monté, ahora pondremos algunas fotos por aquí, en una caja aparte, y ese fue el sustituto del crossover analógico que estaba usando, que a su vez fue el que sustituyó los crossovers digitales que estaba usando en la época. Aquello fue, bueno, el cambio tendríais que poder oírlo para que me creáis. El cambio fue brutal. De repente empezaron a aparecer los detalles. Obsesionado con la relación señal-ruido, conseguí una relación fantástica. Bueno, pues el cambio fue tan brutal que digo, aquí no puedo pararme. Y entonces empecé a diseñar los altavoces basándome en la experiencia, como ya dije antes, de otros amigos con el Open Baffle y con los drivers que estaba utilizando. Pues hice exactamente este diseño que estáis viendo por aquí. 15 vías, 15 pulgadas, 12 pulgadas, ya lo he dicho antes, 2 pulgadas, 1 y 5 pulgadas. Es una configuración un poco extraña al peso del panel junto con los drivers, para evitar que esto le transmita vibraciones a paneles. Cada driver intenta que se quede la vibración en su propio panel sin que se transmitan al resto del conjunto. Y aquí hacían falta 3 vías para amplificar, independientemente de un subwoofer que también tengo, de 2 dobles 12, cada uno en un sitio, para funcionar una configuración de 3.1 activo, pero 6.1 en la realidad, 5.1, perdón, en la realidad. Cuando puse estos altavoces, aún teniendo, claro, se dice muy rápido, porque no voy a tener aquí 4 horas, como es lógico, pero llegar a esto pasaron muchas horas, muchos días y algunos años. Esta es la configuración definitiva, con los drivers definitivos. Hoy, mañana veremos, hoy. Entonces estaba con todas las Parason puestas ahí, era una pila de amplificadores, era una pila de los 2 crossover, era una pila de siempre fuente digital. Toda esta sala donde la veis ahora, que ya he conseguido por fin en su día que esté bien tratada,
tiene tratamiento acústico, aunque quizás se ven menos porque tengo que lidiar, soy hombre casado, tengo que lidiar con la estética, como casi todos. Entonces la mayoría del material está escondido y está buscado de forma de que se vea poco. Tengo material absorbente por muchos sitios ocultos, los mismos cuadros, la pared trasera tiene también paneles absorbentes, una trampa de Helmholtz sintonizada a 72 Hz, que es la frecuencia modal de mi sala, en fin, las vigas longitudinales de madera. Y en esa línea he ido trabajando, de manera de que, bueno, no sé si se notará quizás un poco por mi voz, la EDT en esta sala está realmente bien, hay una reverberación muy adecuada, puedo dar 110 decibeles de potencia, que es una brutalidad, sin distorsión, o al menos audible, ninguna, así que puedo poner los conciertos a potencias reales. Parece un concierto de verdad, no parece un concierto hecho en un televisor de 32 pulgadas. Lo siguiente fue pues que fabriqué la mesa que estáis viendo, y entonces de nuevo pues si me lo puedo hacer me lo hago, ya que tenía los medios, los recursos técnicos suficientes. Las mesas que yo podía hacer a medida de lo que yo necesitaba no eran grandes mesas, buenas, de calidad, pero no lo que ya a estas alturas lo que había que hacer. Entonces pues nada, diseñé mi mesa. Es una mesa totalmente, parece que da miedo, pero que quiero insistir que esto no se cae, que esto está perfectamente ubicado. Sé que podrá caer la cámara. El equipo está tanto para un lado como para otro, está perfectamente desacoplado. No solo está desacoplada barda por barda, sino que además los paneles son de HDL, de alta presión, igual que los altavoces, son antirresonantes. Esto prácticamente no tiene resonancias. Esto es un material resinoso hecho con papel craft y sometido a presión y a vapor en el momento en el que se prensa. Pues todas las bardas son exactamente iguales. Además es un sándwich que tiene en el centro una capa de tierras raras, tiene planchas de cobre, tiene tomas de tierra, y además todo ese centro, para que me sirva de aislamiento electromagnético con el de abajo, o al menos se intenta, está conectado a todas las tierras en la pared. Todas las bardas tienen una conexión con plata conectada hacia la tierra en la pared. Además, cada perfil tiene una serie de dibujos hechos para evitar resonancia. Una de ellas está perforada, la otra no. En fin, está un poquito currada en lo que se supone que debería ser una mesa de high-end correcta, quizás un poquito más. Todo el equipo además está cableado con plata. Actualmente todo está, es un equipo sencillo, ya he conseguido simplificar mucho las cosas. Ya hace tiempo incluso que no hago muchos cambios. Yo, como he dicho, he optado porque mi sistema sea digital. Tengo unos Auralic de gama alta con un reloj de estos atómicos, con un DAC y un streaming como pieza separada, el G1 de Auralic. Como vinilo utilizo un Denon, un DPL57, quiero recordar, con una cápsula Hama ML y un Electrocompany EC1 de previo de fono. Realmente es algo anecdótico, el plato lo utilizo muy poco, solo tengo ahí una pequeña colección de discos seleccionados de lo que tengo cuando me apetece recuperar algo. No es el comediscos que yo tuve cuando tenía 14 años, que aquello era mucho mejor que esto, pero bueno, las cosas han ido mejorando. Es solo cuando apetece. Ahora estaba escuchando algo de Hans Zimmerman, por ejemplo. El equipo, como veis, no tiene previos. Sí que en su día era fabricante de previos. Creo firmemente en que en muchos equipos tiene que estar, pero en el mío no. Yo quería la máxima simplicidad. Con lo cual, partiendo de que todo o casi todo está hecho por mí, los Aurali obviamente no, pero los amplificadores están hechos por mí, los altavoces están hechos por mí. Detrás tengo también el tema de corriente eléctrica, una regleta hecha por un amigo, con mucho cariño y además muy bien hecha. Esa regleta tiene también incorporada el control domótico para el encendido apagado del equipo, porque toda mi sala la controlo ya desde domótica, o casi toda. Y todo material de buena calidad, todo cableado con plata, las medidas de seguridad necesarias. Hablando un poquito del tema eléctrico, también os diré que tengo un cable directo desde el contador hasta mi equipo,
Tengo una toma de una pica de tierra exclusivamente también para mi equipo, que creo que es importante cuidar esos detalles. Y volviendo a que no utilizo previos, porque mis amplificadores, por mi demanda propia, que yo siempre unifico el cine, como he dicho antes, utilizo casi más la imagen que el sonido, se conmuta de forma automática y tiene lo necesario, y utilizo el Auralic como previo. Solo necesito esa fuente nada más, entonces para qué añadir otro elemento si no era necesario. Y el previo que tenía, un Quantum también fabricado por mí para Neutral Audio, pues ahora está durmiendo el sueño de los justos. Quizás algún día, si tuviera más fuentes, pues sí que necesitaría colocar de nuevo el previo, pero no es el caso. Incluso el plato, el tocadiscos, va conectado a la Auralic por una entrada analógica que tiene. Todo el equipo entero está cableado con cables de plata, cables especiales, también muchos de ellos con tierras raras, tienen tecnología de balines. Tengo un enfriador a menos 5 grados centígrados para los cables de corriente. Tengo en la LAN tengo una red independiente solo para mí que se enciende y se apaga con el equipo, de forma que me da una wifi aquí dentro y todo está cableado, todo está aislado con un switch de audiófilo de T-Regen con fuente de alimentación separada. Así que quizá podría abreviar un poquito diciendo que en mi vida, a partir ya de cierto momento, lo que ha primado es, si por 1.000 euros puedo comprarme un aparato y por 5.000 me lo puedo hacer, pues me lo hago. Básicamente. Pues muchas gracias, José Manuel. Y una preguntita más. ¿Sí? ¿Qué proyectos ves tú que quieres realizar todavía en el futuro? Pues mira, estoy empeñado en un previo de fono, muy especial, porque los previos de fono suelen dar muy poco voltaje de salida por culpa de los problemas de la amplificación y de las señales de ruido, la mayoría. Y mi previo de fono va a trabajar en 38 voltios para luego darnos hasta 2 voltios de salida. Las pruebas que estoy haciendo hasta ahora van bien, pero es un proyecto que está aún todavía en la PCB, en la placa, no está terminado ni mucho menos, habrá que ver si realmente funciona o no funciona. Luego sigo con el reto de conseguir encontrar un crossover digital del nivel que, al menos que suene como suena el analógico, es que no he encontrado nada todavía, o alguien que venga y me diga, mira, prueba esto, para integrarlo como crossover en mis amplificadores en vez del analógico que tengo puesto ahora, pero no he encontrado nada. La idea es un poco pues poder toquetear más, porque los amplificadores, ese crossover, puede modificar los cortes, en fase no hay que tocar nada porque todo está en fase perfecta, y los niveles los puede regular desde fuera. Pero echo de menos los juguetitos que nos gusta a las personas que trabajamos o que toqueteamos un poquito más, como de ajustes de tiempo, en fin, otras cositas, poder manipular quizá un poquito de EQ, que eso no tengo nada de EQ, y poder hacerlo en tiempo real con una tablet o un portátil y que puedas ver qué sucede cuando haces y vas toqueteando un poco más. Pero eso es de momento un proyecto, no he encontrado nada aún todavía para poner ahí. Mira que he probado algunas cosas. ¿Sigues trabajando en ese tema? Sí, sí, nunca paro. Sí, el problema es que nunca paro. Me aburro. y cuando uno se aburre, pues hace tonterías. Y este es el producto de mis tonterías. Otros se van a las discotecas a beber, a fumar, a ligar. Y yo pues me dedico a esto, que en el fondo hasta incluso me da bastantes satisfacciones y buenas. Muchas gracias, José Manuel. A ti por tu tiempo y la grabación. Espero que lo disfrutes. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can,